Mercado libre contra intervención del Estado. ¿Quién gana realmente la partida del progreso social? Esa es la gran pregunta en la que se mete de lleno Daniel Lacalle en su libro Libertad o Igualdad, y en este análisis nos vamos a centrar en los argumentos clave de su polémico capítulo 7. Para abrir boca, el autor nos lanza esta frase de Winston Churchill, que es toda una declaración de intenciones. Nos pone ante una elección que, la verdad, es bastante incómoda. ¿Es la desigualdad un precio que hay que pagar para que haya riqueza? ¿O al final, por buscar la igualdad a toda costa, acabamos todos repartiendo miseria? Bueno, pues esa es la cuestión que vamos a explorar. Vale, para que nadie se pierda, esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero, el cara a cara. Capitalismo contra intervencionismo. Después nos meteremos con lo que él llama el mito de la redistribución. Veremos si eso de la austeridad fue de verdad o no. Analizaremos un ejemplo muy práctico, el del impuesto de sucesiones, y acabaremos con la que él considera la solución, el capitalismo social. Venga, vamos al lío. Empezamos con la base de todo su argumento, la pregunta del millón: ¿de dónde sale el progreso de verdad? Y la respuesta que da, ya lo aviso, va bastante a contracorriente de lo que solemos escuchar. Y su argumento principal se apoya en una cifra que es simplemente brutal. 650 millones de personas. Según el Banco Mundial, esa es la cantidad de gente que ha salido de la pobreza extrema. Es un hito histórico. Pero, y aquí viene la clave de su argumento, él no se lo atribuye a los gobiernos ni a la planificación, para nada. Dice que este logro es exclusiva y únicamente gracias al libre mercado, a la apertura de las economías y al comercio mundial. Y aquí se ve clarísimo el contraste que plantea. Son como las dos caras de la moneda. Por un lado, el capitalismo, que él ve como el motor del mundo, movido por el ingenio, la innovación, la competencia, y por el otro, el intervencionismo, que según su visión es un freno de mano que lo único que genera es dependencia de los subsidios y acaba siendo una carga. Pasamos al siguiente punto. Vamos a ver cómo se cuestiona eso de la redistribución de la riqueza. La gran pregunta aquí es, ¿de verdad ayuda a quien lo necesita? ¿O al final es peor el remedio que la enfermedad? Esta frase, que se le atribuye a Ronald Reagan, le da la vuelta a la tortilla por completo. La idea es que el éxito no está en cuánta gente entra en el sistema de ayudas, sino en cuánta gente sale de él. El objetivo, dice, no es mantener a la gente dependiendo del sistema, sino que dejen de necesitarlo. Y esto nos lleva a uno de los conceptos más potentes del capítulo, eso de subvencionar la pobreza. Ojo al concepto. La tesis es que al crear una red de ayudas permanentes, el Estado no está solucionando la desigualdad, sino todo lo contrario. La hace crónica, la ancla, creando una dependencia que no deja que la gente progrese por sí misma. Ahora entramos en un tema que, madre mía, la de debates que ha generado, la austeridad. Y para desmontar la idea que tenemos todos en la cabeza, el autor cuenta una anécdota personal que es muy gráfica. Esta es la pregunta que él cuenta que le hizo a un amigo en una cena. El amigo se quejaba de los recortes. Lo típico. Y él le saltó. Pero vamos a ver, ¿de qué austeridad hablamos? ¿Se puede llamar austeridad a bajar un poquito el gasto después de haberlo disparado durante años hasta casi la mitad de todo lo que produce el país? Y la metáfora que usa para explicarlo es que es genial. Es como si te comes una tarta entera cada día y de repente un día te comes solo 5 porciones y dices que estás a dieta. Hombre, a dieta no estás, ¿no? Simplemente te estás pasando un poco menos. Pues la idea es esa, que lo que la gente percibió como austeridad no tiene nada que ver con los números reales del gasto. Y aquí está el dato clave, el que según él tumba todo el castillo de naipes. Resulta que en esa supuesta década de la austeridad en España, entre 2007 y 2016, el gasto público total no solo no bajó, es que subió. Y no poco, un 11,9%. Y ojo, que el gasto en protección social se disparó casi un 40%. Bueno, y para que todo esto se entienda mejor, vamos a un caso práctico. El autor se centra en un impuesto que da muchísimo que hablar, el de sucesiones. Él, de hecho, lo llama el impuesto sobre la muerte. Y es que, fijaos en la comparación, porque es para alucinar. Mientras la media en la eurozona ronda al 12%, aquí en España podemos llegar hasta un 34%. Y lo más fuerte es que en más de la mitad de los países del euro, este impuesto o casi no existe o directamente no existe. Y claro, esto tiene consecuencias reales, humanas. El resultado, se ha disparado el número de familias que dicen, mira, no puedo aceptar la herencia. ¿Y por qué? Pues porque no tienen dinero para pagar el impuesto que les piden por la casa de sus padres, por poner un ejemplo. Así que la conclusión a la que llega el autor es tremenda. Dice que al final es un impuesto que perjudica a la clase media, no a los ricos. Los que tienen mucho dinero encuentran formas legales para no pagarlo, mientras que la gente normal se ve obligada a renunciar a sus bienes. ¿Y dónde acaba eso? Pues el Estado lo subasta. Y sorpresa, a menudo lo compran los mismos que se lo ahorraron. Es la redistribución, pero al revés. Vale,
Después de tanta crítica, llega el momento de la propuesta. Si todo lo anterior no funciona, ¿qué es lo que propone Lacalle? Pues su solución se llama así: el capitalismo social. Y para que veamos que esto no es una fantasía, nos lanza este dato. 11 billones de euros. Con B, ese es el dineral que mueve solo en Europa la llamada inversión socialmente responsable. Es decir, que esto ya está pasando, no es una idea loca para el futuro. Y la pregunta es, ¿por qué funciona? Pues aquí está la clave. Según los datos del libro, ser una empresa buena, socialmente responsable, no solo queda bien, es que da más dinero. Fijaos, durante más de 25 años, el índice de estas empresas rentó más que el mercado general. Para el autor, esta es la prueba definitiva. Si quieres que la gente se porte bien, haz que les sea rentable. Entonces, ¿cómo funciona este capitalismo social? Pues la idea es que el propio mercado se convierte en el guardián. Son los inversores los que exigen a las empresas que sean transparentes y responsables porque saben que así ganarán más. Y el autor defiende que este sistema, movido por el interés, es muchísimo más eficaz que cualquier ley o control del gobierno. Y con esto llegamos al final, a la gran pregunta que nos deja el capítulo sobre la mesa. ¿Qué funciona mejor para el progreso social? ¿La mano del Estado que planifica y reparte? ¿O los incentivos de un mercado donde la responsabilidad da beneficios? El autor lo tiene claro y apuesta por lo segundo, pero la pregunta queda en el aire para que cada cual saque sus propias conclusiones.